Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Derecho Laboral. Soy tu abogada laboral y en este vídeo vamos a hablar sobre un tema muy importante y que afecta a muchísimas personas, la incapacidad permanente. ¿Qué es la incapacidad permanente? La incapacidad permanente es una situación en la que un trabajador no puede continuar desempeñando su actividad laboral debido a una enfermedad o a un accidente. Esta incapacidad puede ser total, parcial, absoluta o de gran invalidez. Esta incapacidad se regula en el artículo 193 de la Ley General de la Seguridad Social. Lo más normal es que la incapacidad permanente se produzca tras agotar una incapacidad temporal anterior, durante la cual se acaba determinando al trabajador como no apto, bien para su profesión, bien para cualquier otro tipo de trabajo, como veremos ahora. Tras agotar el tiempo máximo de una incapacidad temporal, pueden o bien darte de alta o bien proponerte para una incapacidad permanente. El máximo de tiempo de una incapacidad temporal es de 365 días, que se pueden prorrogar por otros 180 días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación o mejoría. Es decir, la duración máxima total de una baja por incapacidad temporal es de 545 días. Tipos de incapacidad permanente. Tenemos la incapacidad permanente parcial, es la más habitual. Afecta a menor grado al trabajador, permitiéndole realizar su trabajo habitual con una disminución no inferior al 33% de su rendimiento. La cantidad a percibir no es una prestación mensual vitalicia, sino que se da una indemnización en un pago único, que es equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora del trabajador. Esta base reguladora la puedes encontrar en la parte de abajo de tus nóminas. El criterio que se tiene en cuenta es una media de todas las bases reguladoras de los últimos 8 años. En segundo lugar, tenemos la incapacidad permanente total. Esta impide al trabajador realizar su trabajo habitual, pero sí que le permitiría dedicarse a otra actividad diferente. Se percibirá el 55% de la base reguladora cada mes, o el 75% si el trabajador tiene 55 años o más. En tercer lugar, tenemos la incapacidad permanente absoluta, que impide al trabajador realizar cualquier tipo de trabajo. En este caso se cobra el 100% de la base reguladora. Por último, tenemos la gran invalidez. Este impide al trabajador realizar cualquier actividad laboral y además necesitará ayuda de una tercera persona para realizar los actos más esenciales de la vida, como comer, ducharse, cambiarse, andar, etc. Se cobra el 100% de la base reguladora más un complemento, que es el 45% de la base mínima de cotización vigente en el momento de producirse la gran invalidez, más el 30% de la última base de cotización que tuvo el trabajador, es decir, el último mes trabajado. Todas estas incapacidades son concedidas por la Seguridad Social y pueden ser revisadas por un tribunal médico según su criterio, por mejoría o empeoramiento, dentro del plazo que aparecerá en la propia notificación en la que se comunica el reconocimiento de la incapacidad. Requisitos para solicitar la incapacidad permanente. Para solicitarla se deben de cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, estar dado de alta o en situación asimilada al alta. Por ejemplo, estar de baja médica, que es una situación asimilada al alta, o estar en el paro, que también lo es. En segundo lugar, haber cotizado el periodo mínimo necesario en caso de enfermedad común. Es decir, excepto en casos de accidente, que ya sea laboral o no, o de enfermedad profesional, se exige un periodo mínimo de cotización que varía en función de la edad del trabajador en el momento del hecho causante y del tipo de incapacidad. Por un lado, si el trabajador tiene menos de 31 años, debe de haber cotizado un tercio del tiempo transcurrido entre los 16 años y la fecha del hecho causante. Es decir, si tienes 30 años, por ejemplo, son 14 años desde los 16. Un tercio de estos 16 años son 4,6 años mínimos que se te requerirá para poder tener derecho a la incapacidad permanente. En segundo lugar, si el trabajador tiene 31 años o más, debe de haber cotizado al menos un cuarto del tiempo transcurrido desde los 20 años hasta el hecho causante, con un mínimo de 5 años. Es decir, por ejemplo, si tienes 40 años, entre los 20 años y los 40 que tienes ahora han pasado 20 años. Un cuarto de este tiempo, es decir, un mínimo de 5 años, sería el requisito mínimo que se te exigirá para poder tener acceso a la prestación de incapacidad permanente. Además, una quinta parte de estos 5 años mínimos deben de haberse producido en los últimos 10 años, es decir, en este caso, mínimo un año debe de haberse cotizado en los últimos 10 años. Como decía anteriormente, en caso de enfermedad profesional o de accidente, no se exige periodo mínimo de cotización. Esto que acabo de decir es solo para casos de enfermedad común. El tercer requisito sería sufrir una enfermedad o lesión que disminuya o anule la capacidad laboral. La incapacidad debe ser definitiva y no susceptible de mejora con el tratamiento médico o la rehabilitación. Y por último, haber agotado el periodo de incapacidad temporal, que como hemos dicho antes es de 545 días como máximo. ¿Y cómo solicitar la incapacidad permanente? El proceso de solicitud implica varios pasos. En primer lugar,
La solicitud. El trabajador debe presentar una solicitud formal ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INS. Se puede hacer de forma presencial en cualquier oficina del INS o por vía telemática a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. La documentación a presentar es la siguiente: el formulario de solicitud de incapacidad permanente, DNI o pasaporte, tarjeta de la Seguridad Social, informe médico del médico de cabecera que acredite la enfermedad o lesión y las secuelas que causa, historial clínico completo, partes de baja por enfermedad o accidente y cualquier otra documentación que se considere relevante para el proceso. Tras la presentación de la solicitud habrá una evaluación médica. Un equipo de valoración de incapacidades, denominado EVI, evaluará la situación médica del solicitante tras convocar al trabajador a una revisión médica y evaluar toda la documentación presentada. Luego vendrá la resolución. El INS emitirá una resolución aprobando o denegando la incapacidad. Aunque se declare una incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez, esta puede ser revisada siempre por el INS por mejoría o agravamiento, ambos casos, de la situación del beneficiario, así como por error de diagnóstico, lo que podría modificar el grado de incapacidad reconocido. Es decir, aunque inicialmente nos diagnostiquen y nos den una incapacidad permanente absoluta, por poner un ejemplo, si hay una mejoría en el tiempo, este tribunal, el EVI, puede considerar que pasemos a una incapacidad permanente total, por ejemplo, y nos quiten la absoluta. ¿Y qué ocurre si me deniegan la incapacidad? Pues en ese caso puedes presentar una reclamación previa y, si es necesario, acudir a la vía judicial. Pero ojo, porque no es posible reclamar judicialmente directamente. Antes tendremos que agotar la vía administrativa previa. Esto ha sido todo. La incapacidad permanente es un derecho fundamental para los trabajadores que no pueden seguir desempeñando su labor debido a una enfermedad o accidente. Es importante conocer los tipos, requisitos y cómo se calcula la pensión para asegurarse de recibir el apoyo necesario. Si tienes dudas, no dudes en consultarnos o dejar un comentario. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en la siguiente.